¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de los muros más antiguos y sagrados del mundo? ¿Qué verdades inconfesables podrían yacer bajo la sombra de la cúpula más famosa del planeta? Hoy nos aventuramos en el corazón mismo del poder, la fe y, para muchos, el misterio impenetrable, la Ciudad del Vaticano. Bienvenidos a Archivos Prohibidos, el espacio donde exploramos lo oculto y cuestionamos lo establecido. Hoy, nos sumergimos en un lugar que ocupa apenas medio kilómetro cuadrado en Roma, pero cuya influencia y enigmas se extienden por cada rincón de la Tierra. El Vaticano. Sede de la Iglesia Católica, hogar del Papa, faro espiritual para miles de millones. Según innumerables voces a lo largo de la historia, un auténtico laberinto de conspiraciones, secretos milenarios y verdades que podrían hacer temblar los cimientos de nuestra realidad. Prepárense para un viaje a través de pasillos que susurran historias prohibidas, archivos que guardan más que simple papel, y eventos que desafían toda explicación lógica. Desde muertes súbitas en las más altas esferas hasta profecías veladas, escándalos financieros que salpican sotanas y desapariciones que llevan décadas sin respuesta. No prometemos respuestas definitivas, porque en el Vaticano, a menudo, las preguntas son mucho más interesantes. Acompáñenme a descorrer el velo de algunos de sus misterios más profundos y perturbadores. ¿Están listos para mirar donde pocos se atreven? Comencemos nuestro descenso en el enigma más emblemático, el lugar que ha disparado la imaginación colectiva durante siglos, el Archivo Apostólico Vaticano, antes conocido como Archivo Secreto. Sí, le cambiaron el nombre en 2019, quizás en un intento de aparentar mayor apertura. Pero, ¿cambió realmente algo más que la etiqueta? Estamos hablando de una fortaleza de la memoria, con unos 85 kilómetros lineales de estanterías. 85 kilómetros. Documentos que trazan la historia de papas, reyes, santos y pecadores a lo largo de más de 12 siglos. Cartas de Miguel Ángel, documentos del juicio a Galileo, correspondencia con figuras como Mozart o Lincoln. Un tesoro histórico incalculable. Oficialmente, los académicos pueden acceder a parte de este tesoro, siempre que los documentos tengan más de 75 años y sigan un protocolo estricto. Hay que solicitar permiso, justificar la investigación, pedir documentos específicos basándose en índices que no siempre lo cubren todo. No es precisamente una biblioteca de barrio donde curiosear libremente. Solo puedes ver aquello que ya sabes que existe y que te permiten consultar. Y esta restricción, esta opacidad controlada, es el caldo de cultivo perfecto para la especulación más salvaje. ¿Qué podría haber en esos kilómetros de estanterías que el mundo no debe ver? Las teorías son un torrente. ¿Evangelios apócrifos que contradicen la versión oficial de la vida de Jesús? ¿Pruebas irrefutables de que tuvo esposa o descendencia? Quizás registros de contacto con civilizaciones extraterrestres a lo largo de la historia, tecnología alienígena confiscada o estudios secretos sobre ovnis que la propia Iglesia habría realizado. Hay quienes hablan de la verdadera naturaleza del tercer secreto de Fátima, mucho más terrible de lo que se admitió públicamente. Otros susurran sobre documentos que demuestran una colaboración más profunda y oscura de lo admitido entre el Vaticano de Pío XII y el régimen nazi. O quizás pruebas de encubrimientos sistemáticos de escándalos internos a una escala inimaginable. Conocimientos prohibidos sobre alquimia, energía libre, o la ubicación de reliquias como el Arca de la Alianza o el Santo Grial. El Vaticano niega rotundamente todo esto. Insisten en que solo hay administración papal, documentos históricos, diplomacia. Pero la inmensidad desconocida del archivo, combinada con el poder histórico de la institución y su probada capacidad para guardar secretos, hace que siga siendo el epicentro de incontables teorías conspirativas. ¿Simple preservación histórica o el mayor encubrimiento de la historia humana? La duda persiste, densa como el polvo en un legajo olvidado. De los archivos polvorientos pasamos a un evento que sacudió al mundo católico y sembró sospechas que aún perduran. Septiembre de 1978. El cónclave elige a Albino Luciani como nuevo papa. Adopta el nombre de Juan Pablo I y rápidamente se gana el apodo de el Papa Sonriente por su cercanía y humildad. Prometía aires de cambio, una iglesia más humana, quizás más limpia. Pero su sonrisa se apagaría demasiado pronto. Su pontificado duró exactamente 33 días. Un suspiro en la historia papal. La mañana del 29 de septiembre de 1978 fue encontrado sin vida en su cama. La versión oficial, infarto agudo de miocardio. Muerte natural.
Tenía 65 años. Pero las circunstancias que rodearon el anuncio y la gestión de su muerte fueron, como mínimo, extrañas. Primero, las contradicciones sobre quién lo encontró. ¿Su secretario? ¿Una monja? ¿Por qué cambiar la versión inicial? Se dijo que era impropio admitir que una mujer entrara en los aposentos papales. Un detalle que, aunque parezca menor, minó la credibilidad desde el primer momento. Pero lo más impactante fue la decisión de no realizarle una autopsia. Al sumo pontífice, fallecido de forma súbita tras solo un mes en el cargo. La justificación fue que ni la ley vaticana ni la costumbre lo exigían, y que la familia no la pidió. Para muchos, esto fue como poner un candado a una puerta tras la cual se ocultaba algo oscuro. ¿Y qué podría ser? Las teorías florecieron casi de inmediato, apuntando a un posible asesinato. Se dijo que Juan Pablo I tenía planes drásticos para reformar las opacas y escandalosas finanzas del Vaticano, especialmente el IOR, el Banco Vaticano. Se rumoreaba que tenía en su poder una lista de altos prelados, cardenales y obispos, supuestamente vinculados a la logia masónica P2, implicados en blanqueo de capitales a través del Banco Ambrosiano y otras tramas. Se dice que planeaba destituirlos de forma inminente. ¿Fue su muerte la forma más rápida y eficaz de detener esa purga? La sombra de la logia P2, esa organización masónica secreta que infiltró las más altas esferas del poder italiano, planeaba sobre el Vaticano. ¿Descubrió el Papa sonriente hasta dónde llegaba su influencia dentro de los muros leoninos? Otros hablan de resistencias internas a sus posibles reformas doctrinales o pastorales, aunque esta teoría tiene menos peso. El libro En nombre de Dios del periodista David Yayob popularizó la tesis del envenenamiento, señalando a figuras poderosas que se beneficiarían de su desaparición. Aunque muy controvertido, el libro canalizó las sospechas de millones. El Vaticano siempre ha mantenido la versión de la muerte natural, desacreditando cualquier otra hipótesis como fantasiosa. Pero la suma de factores, la brevedad del pontificado, los planes reformistas, las finanzas turbias, las contradicciones iniciales y, sobre todo, la ausencia de autopsia sigue alimentando la idea de que la sonrisa de Juan Pablo I fue apagada deliberadamente. Un pontificado de 33 días que dejó un misterio eterno. Y hablando de secretos y mensajes divinos, viajemos a Fátima, Portugal, 1917. 3 niños pastores afirman recibir mensajes de la Virgen María. Entre ellos, 3 secretos. Los 2 primeros, revelados décadas después, hablaban de una visión aterradora del infierno, del fin de la Primera Guerra Mundial y el advenimiento de otra peor, y del auge y caída del comunismo ateo en Rusia. Profecías que, con el tiempo, parecieron cumplirse de forma asombrosa para muchos creyentes. Pero el tercer secreto, ese fue distinto. Sor Lucía, la única vidente que sobrevivió hasta la vejez, lo puso por escrito en 1944 bajo obediencia, en un sobrelacrado que fue enviado al Vaticano con la indicación expresa de no abrirse antes de 1960, pues entonces se entendería mejor. Llegó 1960, el Papa Juan XXIII leyó el secreto y decidió guardarlo. Su sucesor, Pablo VI, hizo lo mismo. El misterio crecía. ¿Qué podía ser tan terrible o comprometedor para que los papas prefirieran el silencio? Las especulaciones se desbordaron. ¿Una guerra nuclear que aniquilaría naciones enteras? ¿Cataclismos naturales sin precedentes? ¿Una gran apostasía dentro de la propia Iglesia? ¿Una crisis de fe que nacería en la misma cúpula vaticana? ¿La llegada del anticristo? El secretismo vaticano fue el mejor abono para las teorías más apocalípticas. Finalmente, en el año 2000, en un gesto histórico, el Papa Juan Pablo II decidió revelar el contenido. El texto describía una visión simbólica, un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, subiendo una montaña escarpada, atravesando una ciudad semiderruida llena de cadáveres, rezando por ellos, y finalmente siendo abatido a tiros por un grupo de soldados al pie de una gran cruz, junto a otros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. La interpretación oficial, dada por el entonces cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, fue que el secreto era una metáfora de las luchas y sufrimientos de la Iglesia en el siglo XX, culminando simbólicamente en el atentado que sufrió el propio Juan Pablo II en 1981. Para el Vaticano, el misterio estaba resuelto, la profecía pertenecía, en gran medida, al pasado. Pero esta revelación no convenció a todos, ni mucho menos. Los críticos, a menudo llamados fatimistas,
Argumentaron que el texto revelado era demasiado vago, demasiado simbólico, y que no justificaba tanto secretismo ni las supuestas palabras de Sor Lucía sobre su gravedad. ¿Dónde estaban las referencias concretas al apocalipsis nuclear o a la crisis interna de la Iglesia que tantas fuentes cercanas a Fátima habían insinuado durante décadas? Muchos creen firmemente que el Vaticano solo reveló una parte del secreto, quizás la menos perturbadora, y que sigue ocultando un texto complementario o una explicación más detallada dada por Sor Lucía. ¿Se censuró el mensaje para evitar el pánico o para proteger la imagen de la institución? Sor Lucía murió en 2005, llevándose la respuesta final. El Vaticano insiste, todo está revelado. Pero la sombra de un secreto incompleto sigue planeando sobre Fátima y Roma. Estamos a mitad de nuestro viaje por los enigmas vaticanos. Si este tipo de contenido te intriga, si te gusta cuestionar las versiones oficiales y explorar los misterios ocultos, te invito a que apoyes a nuestro canal. Dale un like a este vídeo si te está pareciendo interesante y considera suscribirte y activar la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. Continuemos. Ahora, adentrémonos en las sombras donde la fe se cruza con las finanzas. El Instituto para las Obras de Religión, el IOR, conocido mundialmente como el Banco Vaticano. Fundado para administrar fondos destinados a obras de caridad y religiosas, su historia está manchada por escándalos que sugieren propósitos mucho menos piadosos. Opacidad, acusaciones de ser un paraíso fiscal y conexiones peligrosas han sido una constante. El caso más notorio es el del Banco Ambrosiano en 1982. El IOR era su accionista principal. Su presidente, Roberto Calvi, el banquero de Dios, apareció ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres poco después de que el banco colapsara envuelto en deudas y fraudes. Aunque inicialmente se habló de suicidio, las extrañas circunstancias, sus bolsillos llenos de ladrillos, el nombre del puente Frailes Negros, llevaron a que la justicia italiana y posteriores investigaciones lo consideraran un asesinato. Detrás de la quiebra había una red de corrupción que presuntamente involucraba al IOR, a la mafia, a la logia P2 de Licio Gelli y posiblemente a servicios secretos. Se hablaba de lavado de dinero a gran escala, financiación de operaciones encubiertas y desvío de fondos. El Vaticano negó responsabilidad legal, pero terminó pagando cientos de millones de dólares como contribución voluntaria a los acreedores, un gesto interpretado por muchos como una admisión de culpa moral. El entonces presidente del IOR, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, una figura central en toda la trama, nunca fue juzgado gracias a la inmunidad diplomática vaticana. Este no fue un caso aislado. A lo largo de las décadas, el IOR ha enfrentado acusaciones recurrentes de facilitar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Los papas Benedicto XVI y especialmente Francisco han impulsado reformas significativas para aumentar la transparencia y el control, cerrando miles de cuentas sospechosas y adoptando normativas internacionales. Pero la percepción de que el Banco Vaticano sigue siendo un ente con un poder financiero enorme y rincones oscuros persiste. ¿Se han limpiado realmente todos los establos? ¿O las finanzas vaticanas siguen siendo un laberinto donde el dinero y el poder a veces pesan más que la fe? De las frías finanzas pasamos a un drama humano que sigue sangrando después de 40 años. La desaparición de Emanuela Orlandi. El 22 de junio de 1983, Emanuela, una ciudadana vaticana de 15 años, hija de un empleado laico, desapareció en el centro de Roma tras su clase de música. Simplemente se esfumó. Desde entonces, su caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más famosos y dolorosos de Italia, un agujero negro que parece conectar con muchos de los secretos más oscuros del Vaticano y de la Italia de la época. Casi de inmediato, comenzaron las llamadas anónimas, las pistas falsas, las reivindicaciones confusas. Se vinculó su desaparición con la exigencia de liberación de Mehmet Ali Aka, el hombre que disparó contra Juan Pablo II. ¿Fue Emanuela una pieza en un juego de poder internacional, una víctima del terrorismo o de los servicios secretos? Otras teorías apuntan a los escándalos financieros. ¿Sabía Emanuela o su familia algo comprometedor sobre las tramas del Banco Vaticano, el IOR, Marcinkus, Calvi, la P2? ¿Fue secuestrada para presionar a alguien dentro del Vaticano o para silenciarla? Una de las hipótesis más terribles, sugerida incluso por el exorcista oficial del Vaticano, Gabriele Amort, habla de una red de explotación sexual dentro de los muros vaticanos, en la que podrían estar implicados clérigos y personalidades externas. Según Amort, Emanuela habría sido secuestrada para estas fiestas y posteriormente eliminada.
Una acusación monstruosa, nunca probada, pero que refleja el nivel de oscuridad que algunos creen posible tras la fachada vaticana. También se investigó la conexión con la banda Della Magliana, la mafia romana. El jefe de la banda, Enrico de Pedis, tuvo el insólito privilegio de ser enterrado en una basílica romana, alimentando sospechas de favores y conexiones con altas esferas eclesiásticas. Una supuesta amante afirmó que de Pedis secuestró a Emanuela por orden de Marcinkus en un ajuste de cuentas financiero. La tumba fue abierta en 2012, pero no arrojó luz sobre el caso. Durante 4 décadas, la familia Orlandi, especialmente su hermano Pietro, ha luchado incansablemente por la verdad, acusando al Vaticano de obstrucción, silencio y falta de colaboración. En 2023, tanto el Vaticano como la Fiscalía de Roma reabrieron las investigaciones. ¿Se sabrá alguna vez qué le pasó a Emanuela? ¿O su destino está ligado a un secreto tan profundo que el Vaticano nunca permitirá que salga a la luz? Su rostro joven sigue siendo un poderoso símbolo de las preguntas sin respuesta que acechan al pequeño Estado. Finalmente, para completar nuestro panorama, no podemos dejar de mencionar algunas de las teorías más extremas, esas que habitan en los márgenes de la conspiración y la ciencia ficción, pero que forman parte del imaginario colectivo sobre los secretos vaticanos. La más célebre es la leyenda del cronovisor. Se cuenta que en la década de 1950, un equipo secreto de científicos, supuestamente liderado por un monje benedictino y físico llamado Padre Pellegrino Ernetti, habría construido un dispositivo capaz de captar imágenes y sonidos del pasado. Una ventana en el tiempo. Según el mito, habrían logrado presenciar eventos como la crucifixión de Cristo, discursos de la antigua Roma o catástrofes bíblicas. Incluso circuló una supuesta fotografía del rostro de Jesús obtenida con el cronovisor, que más tarde se demostró que era una falsificación basada en una imagen existente. El propio Ernetti habría confesado en su lecho de muerte que el aparato existió pero fue desmantelado y ocultado por el Vaticano, por considerarlo demasiado peligroso para la humanidad. ¿Se imaginan el poder de reescribir la historia, de conocer la verdad visual de cada evento pasado? La mayoría considera esta historia un fraude o una fantasía, sin pruebas creíbles. Pero la idea persiste. ¿Podría el Vaticano poseer tecnología secreta que desafía nuestra comprensión de la realidad? Otras especulaciones incluyen la posesión de artefactos extraterrestres recuperados de ovnis estrellados, custodiados en bóvedas subterráneas, el conocimiento y protección de linajes secretos, como el de la supuesta descendencia de Jesús, o incluso la existencia de portales dimensionales bajo la Basílica de San Pedro. Historias sin fundamento probado, claro está, pero que reflejan esa aura de misterio absoluto que rodea al Vaticano, un lugar donde algunos creen que todo, incluso lo más increíble, podría ser posible. Hemos viajado por archivos secretos, muertes sospechosas, profecías incompletas, finanzas turbias, desapariciones trágicas y leyendas tecnológicas. El Vaticano, ese pequeño estado con un poder inmenso, sigue siendo un imán para los misterios. ¿Es simplemente una institución humana milenaria, con sus luces y sombras, sus errores y su burocracia? ¿O es, como creen tantos, el guardián de secretos que podrían cambiarlo todo? Quizás la verdad, como suele suceder, sea una mezcla compleja de ambas cosas. Lo innegable es que su combinación única de fe, poder, historia y secretismo seguirá generando preguntas, sospechas y fascinación. Mientras haya puertas cerradas, archivos inaccesibles y silencios elocuentes, la imaginación seguirá tratando de llenar los vacíos. Porque en el corazón de Roma, algo late tras esos muros imponentes, algo que nos llama y nos inquieta. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Cuál de estos misterios te parece más creíble o intrigante? ¿Crees que el Vaticano oculta secretos trascendentales? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Si te ha gustado esta inmersión en los enigmas vaticanos, te agradezco enormemente que le des a like, que te suscribas a Nombre del canal, si aún no lo has hecho, y que actives las notificaciones para no perderte nuestras futuras investigaciones sobre lo desconocido. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda siempre, cuestiona todo, busca tus propias respuestas.